el día de hoy. Así que nada, que bienvenida sea, y le doy la palabra a don Luis Ángel Pedrero García, presidente de ANETRA. Señor presidente, señorías, permítame que mis primeras palabras sean de agradecimiento por la petición de solicitud de comparecencia de ANETRA ante esta comisión, petición formulada por la mesa y portavoces, lo que denota su interés por mantener una escucha activa con los representantes del sector del transporte en nuestro país. Primero presentaré a ANETRA, la Asociación Nacional de Empresarios de Transporte en Autocar. ANETRA, a la que represento como presidente, viene defendiendo los intereses de las empresas dedicadas al transporte de viajeros por carretera en autocar desde el año 1977. En la actualidad cuenta con alrededor de 900 empresas asociadas, bien de forma directa o bien a través de las diferentes asociaciones o federaciones autonómicas y provinciales afiliadas, y con presencia en todas las comunidades autónomas del territorio español. Nuestras empresas mueven una flota de más de 11.000 vehículos y dan empleo a unos 14.000 trabajadores. Tenemos también una importante representación en el Comité Nacional de Transporte por Carretera, y quien les habla ha sido nombrado recientemente vicepresidente de toda la sección de viajeros. Me adhiero, para comenzar, a todas las observaciones y peticiones que ha hecho el anterior comparecente, don Rafael Barbadillo, en cuanto a la situación del sector. Es una situación crítica, no voy a repetirlo, lo conocen ustedes bien. Y, bueno, solamente mencionar que es muy importante y creo que deben hacer un esfuerzo en la actualización de precios en los contratos con la Administración, particularmente también los contratos autonómicos con contratos escolares y de residencias de ancianos, etcétera. Las ayudas al discrecional, que serían las primeras en llegar por parte del Gobierno central, serían muy bienvenidas. Y lo sé de primera mano porque yo mismo, además de presidente de ANETRA, pues soy empresario, tengo mi propia empresa en Madrid y lo sufro y lo hemos sufrido mucho durante los 2 últimos años. Necesitamos que sigan ayudándonos y que sigan acompañándonos, por favor. Pero me voy a centrar en mi intervención en intentar abrir un debate sobre la ley de movilidad, sobre el mapa concesional y el sistema actual en España. Vivimos tiempos altamente cambiantes, llenos de retos, oportunidades y también fragilidades. El sector del transporte se está adaptando a los nuevos tiempos, teniendo muy presente 2 nuevas realidades que compartimos en nuestros trabajos, ustedes como legisladores y nosotros como operadores del transporte. Me refiero, primero, al reto de avanzar decididamente hacia el cumplimiento del Pacto Verde Europeo, formulado por la Comisión Europea en 2019, y que fija el objetivo de que Europa se convierta en un continente neutral para el clima en 2050. La transición hacia una economía circular interpela de forma directa al transporte colectivo. Y segundo, la digitalización de nuestras sociedades, nuestras formas de vida y la forma de relacionarnos y poder proveer y buscar servicios, entre ellos los servicios del transporte colectivo. Existen políticas decididas en estos 2 campos, fondos para su despliegue y una voluntad política que apreciamos de forma transversal en todo el arco parlamentario. Sin embargo, este programa de futuro se confronta con una realidad distinta, regresiva, en el sector del transporte de pasajeros en autobús. Les quiero trasladar en este sentido algunos datos. No sin antes subrayar que el tren y el autobús son los 2 grandes instrumentos para conseguir una movilidad sostenible. Los 2, tren y autobús, y su capacidad de intermodalidad. Del tren se habla mucho en la agenda política, del autobús menos, pero este segundo tiene una capilaridad en el territorio extraordinaria y que puede ir a más si su impulso reformador de las leyes lo permite. Los datos del MITMA muestran que el número de pasajeros en autobús interregional está bajando en nuestro país desde 2009. Entre 2009 y 2019, las líneas que dependen del Ministerio pasaron de 45 millones de pasajeros a 31 millones. Al mismo tiempo, datos del propio MITMA y de AENA indican que desde 2010 ha habido un aumento considerable de usuarios del avión para trayectos domésticos en la península. La caída del número de usuarios del autobús interregional en España es especialmente chocante cuando lo comparamos con los países europeos que han abierto sus mercados, siguiendo las recomendaciones de la Comisión y el Parlamento europeos. En España baja el número de pasajeros en autobús, mientras que en los países que han afrontado las reformas sube el número de pasajeros en autobús. Les pedimos que el modelo español de transporte de pasajeros en autobús intercomunitario se inspire en el modelo que proponen los reglamentos europeos 1370 y 1073, que el modelo español sea parecido al que es vigente en Francia,
Alemania, Italia, Portugal, Polonia, Holanda, Suecia, Bélgica, Dinamarca, República Checa y Eslovaquia. En definitiva, un modelo que apueste por la movilidad en un transporte público sostenible y más barato, es decir, más social y más verde. El actual sistema de regulación del transporte en autobús en España se parece a un denso y no siempre coherente bosque jurídico, nacido y crecido antes del Reglamento de la Unión Europea de 2009. La Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y su Reglamento de Desarrollo han sufrido actualizaciones a la luz de la normativa europea, pero mantienen una base inspirada en el sistema concesional que la propia Comisión Nacional del Mercado y la Competencia ya ponía en cuestión en su informe de 14 de diciembre de 2017. Permítanme que les lea 2 párrafos del citado informe que viene interpelando al legislador y al Gobierno. Comillas. Convendría destacar que la imposición por regla general del modelo concesional es peligrosa por cuanto debe demostrarse que efectivamente existe una transferencia del riesgo operacional del servicio al operador. Por ello, más que optar automáticamente por este modelo, sería recomendable que la Administración justifique, caso por caso y en función de los elementos particulares del supuesto en cuestión, el por qué el modelo concesional es el más indicado. La crítica a este modelo generalizado de explotación ya se ha formulado anteriormente por esta comisión y su predecesora, la CNC. Cierro comillas. Y aún cito otra parte del informe de la CNMC. Comillas. Se considera que, al menos en los casos en que las líneas regulares sean excedentarias, es decir, aquellos casos en que sea posible prestar el servicio bajo las condiciones fijadas por la Administración sin necesidad de más intervención pública, debe permitirse que uno o varios operadores estén dispuestos a asumir la prestación del servicio considerando únicamente su interés comercial. Cierro comillas. Les he citado hace un momento algunos de los países europeos que han optado por abrir el mercado y la libre competencia en la provisión de servicios. Lo he hecho para destacar que no es un asunto ideológico el modelo que proponemos. A modo de ejemplo, es bueno recordar que en Francia se abrió el mercado en 2015 bajo la presidencia del socialista François Hollande y con una ley que lleva el nombre de Ley Macron por el ministro de Economía en aquel momento. El regulador del transporte de Francia, la ART, acaba de realizar un estudio que viene a decir que gracias a dicha apertura del mercado, los usuarios franceses se han ahorrado más de 100 millones de euros al año y también que el 36% de los pasajeros que viajaron en autobús lo hicieron en detrimento del coche particular. Interesante. En Portugal se abrió el mercado en 2019, en época de mayoría relativa del Partido Socialista y con apoyo de 2 fuerzas políticas a su izquierda. El regulador de transportes portugués, AMT, acaba de publicar que la apertura del mercado ha traído numerosas ventajas al pasajero del transporte público, promoviendo la competencia, los precios han bajado y el nivel de servicio ha mejorado. Nada se vino abajo en estos 2 países cuando se abrió el mercado, todo mejoró. No es ideológico, por tanto, es pensar en los nuevos tiempos, las necesidades de la población en cuanto a transporte sostenible y asequible y los factores de digitalización y economía verde. Permítanme que les aporte unos pocos y elocuentes datos. En 2016, la Comisión Europea publicó un extenso estudio que venía a reconocer que en España había barreras de entrada al mercado y que los precios de las líneas interurbanas eran más del doble de caros que los de Alemania, Francia o Italia. Más adelante, en 2018, la Universidad de Barcelona, en un estudio para una revista científica norteamericana, decía textualmente que por culpa del modelo regulatorio en España, los precios de las líneas interregionales eran entre un 12 y un 36% más caros que los de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia o Suecia. Destaco 3 puntos fuertes de la apertura del mercado. Primero, incremento del número de pasajeros en autobús. Un dato para retener. De 2012 a 2016, el número de pasajeros en autobús interurbano se incrementó un 66% en Alemania, con total complementariedad con el tren. Es decir, el número anual de pasajeros que en ese país han usado el tren o el autobús para viajes de larga distancia ha aumentado un 35%. Segundo, reducción del coste del transporte en autobús. Como hoy en día los precios de los billetes en la libre competencia son fijados de forma dinámica, no puedo decir, si quiero ser riguroso, un porcentaje exacto de reducción de precios, pero las estadísticas nos avalan y para decir que el abaratamiento sería entre un 25 y un 35% en promedio. Y tercero, reducción de emisiones de CO2, incentivando el uso del tren y el autobús frente al coche y al avión. Es más, las nuevas tecnologías de movilidad para autobuses van a jugar un papel determinante en acelerar la reducción de emisiones también.
Un compareciente que se crea creíble en su argumentación no puede dejar de tocar algunos puntos que aparentemente pueden ser débiles del modelo que proponemos y que pueden generar dudas a sus señorías. Alguien podría pensar que en una apertura de mercado a la libre competencia podría limitar las paradas y los servicios en ciudades medianas, donde actualmente el régimen concesional estipula paradas obligatorias. La cohesión territorial y la igualdad de acceso a los servicios son principios rectores de cualquier política que de forma transversal comparten todos los grupos parlamentarios, no nos cabe duda. Y ante ello decimos lo siguiente: ¿quién ha dicho que no se puede abrir el mercado a la libre competencia y al mismo tiempo buscar fórmulas ya usadas para mantener la conectividad con zonas poco pobladas? ¿Quién ha dicho que no se pueden establecer periodos de transición y modelos que asuman los costes de transición? ¿Ha tenido la sociedad y el legislador un debate en profundidad sobre qué es lo mejor? ¿Que los usuarios de las líneas financien con altos precios de los billetes las líneas deficitarias, o que se rebajen de manera generalizada los precios de los billetes y las administraciones financien las líneas deficitarias? Llevábamos décadas con un impuesto encubierto socioeconómico que pagan los usuarios del autobús. No sale en el precio del billete, no, pero es evidente, pagan un impuesto extra encubierto para financiar las líneas deficitarias. ¿Y quiénes son hoy en día en España los principales usuarios del autobús interregional? Jóvenes, trabajadores con bajos ingresos y sectores que presentan una fragilidad social. No es para nada equitativo que sean estos sectores de la sociedad los que paguen unos de los billetes más caros de Europa y que financien indirectamente una responsabilidad que corresponde a las administraciones. En otro orden de cosas, no seremos nosotros los que negaremos que las grandes potencialidades de la digitalización para programar rutas y paradas en servicios de autobús pueden ser beneficiosas. Les podemos mostrar las grandes potencialidades en la programación de trayectos y en la solicitud de servicios. En cuanto al mapa concesional, el nuevo mapa propuesto por el Gobierno ya traspasa una parte notable del sistema de conexiones entre ciudades medianas a las comunidades autónomas. Todos ustedes saben que la propuesta del mapa reduce de 79 a 22 los corredores de competencia estatal. Aquí venimos a proponer una reflexión sobre la mejor gestión de esos corredores. Son varios los modelos vigentes en los países referentes de la Unión Europea, desde, por ejemplo, la libre concurrencia en recorridos de 100 kilómetros o más, como ocurre en Francia, o la libre concurrencia en recorridos de 50 kilómetros o más, o que no tengan servicio de tren a 1 hora de distancia, como ocurre en Alemania. Estudiemos modelos eficientes, señorías. Lo que no podemos es quedarnos fosilizados en el modelo actual, ineficiente, caro y con una demanda que podría crecer mucho más. En todo caso, como no podemos continuar, es así. Con un modelo esencialmente caducado en términos administrativos, aluminoso en términos de buen servicio al ciudadano y que no permite la entrada de casi 3.000 pymes del sector. Algunos datos que deben conocer sus señorías y el conjunto de la opinión pública. Según la página web del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, de los 79 contratos en régimen de concesión de transporte de pasajeros por autobús dependiente del MIDMA, 44 de las concesiones están extinguidas, caducadas, fuera del periodo concesional legalmente establecido. Aún más, la gran mayoría de estas concesiones están caducadas desde antes de 2017, es decir, mucho antes de la crisis provocada por el COVID. Estas 44 concesiones caducadas en 2019 facturaron 302 millones de euros. Facturar 302 millones de euros supone facturar a unos precios muy superiores a los que situaría una apertura del mercado. Con concesiones caducadas desde hace muchos años, hoy se cobran precios superiores a los consumidores. Un sistema no competitivo y administrativamente caducado, como el que está ahora, produce disfunciones en el mercado, posiciones de dominio y un servicio menos esmerado. Otro dato para la reflexión. Las concesiones caducadas, que están en manos de diferentes filiales de solamente 2 grandes grupos empresariales, recaudaron en 2019 la friolera de 242 millones de euros. Sí, 2 grandes grupos empresariales solo, aunque tengan muchas filiales. Una posición de dominio no proporciona la tensión necesaria para superarse en mejorar los servicios. Solamente uno de estos grupos empresariales tiene 20 concesiones caducadas y una sola vigente. ¿No les invitan estos datos a una reflexión de carácter legal, pero también de carácter administrativa? Una de las funciones básicas del Parlamento es el control sobre el Ejecutivo.
De los datos que les he aportado, me parece que les puede surgir muchas preguntas y peticiones de información. Por supuesto, ¿por qué 44 concesiones de las 79 están caducadas? Bueno, aquí tengo la relación de los años en que caducaron y los ingresos que suponen para las compañías que están fuera del periodo legal de concesión, y si lo consideran oportuno puedo detallarlo más tarde o a su disposición para detallarlo, ¿no? Voy a continuar. En una consulta pública de la CNMC, realizada en 2019, este organismo escribió lo siguiente. Escuchen atentamente. La CNMC y algunos expertos y autoridades que han estudiado el sistema concesional han detectado irregularidades en su funcionamiento. Estas deficiencias podrían dificultar la competencia entre empresas, favorecer a los anteriores concesionarios y perjudicar al usuario en forma de mayores precios o de una menor calidad del servicio. Ante las dificultades asociadas a la gestión administrativa de las concesiones, otros países europeos permiten que más de una empresa de autobuses opere la misma línea. Por su parte, en aquellas rutas que no ofrecen un interés comercial para las empresas privadas, el servicio se financia mediante subvenciones de las administraciones públicas. No lo dice la organización que represento, que también lo afirma en documento oficial la CNMC, y de forma muy concentrada expresa nuestra denuncia de lo que no funciona. Y aún más, la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en su sentencia de 14 de marzo de 2016, dictamina: la prórroga de las concesiones más allá de los 10 años de duración total resulta contraria a lo dispuesto por el artículo 4.3 del Reglamento 1370 del Parlamento Europeo y del Consejo. Respecto a este punto, conviene recalcar que, según diferentes expertos, al menos dos de los reglamentos de la Unión Europea, el 1370, el que hacía referencia al Tribunal Supremo, y también el 1073, no han sido correctamente recogidos en la LOT, quizá porque esta ley es muy anterior, del año 87. Señorías, el sistema concesional ha impedido a las pymes españolas, de forma separada o agrupándose, participar en los concursos y ofrecer libremente al mercado sus servicios. El sistema que ha regido hasta ahora provoca que los contratos se concentren en los dos mayores grupos de empresas, que para su conocimiento son de capital 100% exterior a la Unión Europea, y, como he subrayado hace un momento, se benefician de concesiones caducadas y fuera de plazo. Las condiciones de los pliegos siempre han supuesto una barrera casi insalvable para que las pymes, de forma separada o agrupadas, accedan al sistema concesional, un sistema que nos parece superado por los tiempos. Pedimos un modelo mejor, más sostenible y más barato para los ciudadanos, y que a la vez permita a las casi 3.000 pymes del transporte de pasajeros que hay en España que ofrezcan sus servicios bajo criterios de libre competencia en beneficio de un mejor servicio para los ciudadanos, más oferta y mejor precio. Está en mente de todos ustedes que el anteproyecto de ley de movilidad sostenible es la gran oportunidad para modernizar y mejorar el sistema público de transporte en autobús. El Gobierno nos anuncia la presentación del anteproyecto de ley o la presentación del proyecto en las Cortes en pocos meses. Les invito a convertir su tramitación parlamentaria en la gran oportunidad reformadora y modernizadora del sistema de transporte en autobús. Quiero ir concluyendo, aterrizando en casos concretos que estoy convencido que les van a llamar la atención. Me queda muy poco, pero es muy interesante esto. Supongamos que de cara a un gran evento cultural, por ejemplo un concierto, se contrata un servicio discrecional de transporte de pasajeros para hacer, por ejemplo, un servicio entre Madrid y Toledo, y que el autobús tiene ocupadas, pongamos que 27 plazas de las 50 que tiene en total. ¿Saben ustedes que no se puede poner a la venta las plazas vacías? ¿Por qué? Únicamente por la defensa a ultranza que la LOT hace de los servicios concesionales. Hoy no paramos de hablar de economía colaborativa, de coches compartidos, también se intenta regular en la nueva ley, y no se puede hablar de autobuses compartidos. Sin duda que los precios bajarían y se eliminarían muchos vehículos particulares de las carreteras. Este caso tan impactante que les explico solo ocurre en España. El autobús compartido funciona en el resto de Europa. Se puede ofrecer libremente las plazas del autobús. Otro caso, por ejemplo, por otro lado, cada día un número inagotable de autobuses hacen recorridos internacionales con origen o destino en ciudades españolas en régimen de libre competencia, porque así lo establece el Reglamento Europeo, y si se desplazan con plazas vacías, no se pueden poner a la venta esas plazas. Sin duda que esta medida redundaría también en favor de los bolsillos de los consumidores. Hablamos de economía colaborativa, de coches compartidos, pero están prohibidos hoy por hoy los autobuses compartidos. ¿Por qué? Les quiero leer algunos puntos de la presentación del anteproyecto de ley. Un minutito.
que el Gobierno ha remitido ya a sus señorías y que, bueno, concretamente el apartado espacio controlado de pruebas para la movilidad. El Gobierno plantea la liberalización parcial de servicios de autobuses. En la actualidad, las concesiones tienen establecidas las tarifas. Se podría probar los efectos de la flexibilización de tarifas para determinados servicios. Se podría probar. Pruébense, háganse. También plantea el Gobierno en la misma presentación que el transporte a la demanda, autobuses con rutas fijas, con paradas variables, rutas no preestablecidas, horarios variables, se adapta a las necesidades del usuario, es más eficiente al encajar la oferta y demanda, pero puede incumplir aspectos de la LOT, dice el Gobierno. Pues cambien la LOT para ponerse en sintonía con la nueva normalidad. Ustedes son los legisladores y está en su mano. Señor presidente, señorías, concluyo. Les agradezco profundamente su invitación a comparecer ante esta comisión y quedo a su disposición para preguntas y consideraciones que quieran formularme. Les invito a ejercer su poder de control de representación de los intereses de los ciudadanos y su poder legislativo para conseguir en la presente legislatura un nuevo modelo mejor, más justo, más sostenible y más barato para los ciudadanos. De eso debe tratar el bien común que ustedes defienden. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a los grupos. Vamos a comenzar por el Grupo Parlamentario Mixto. Señor Tomás Guirarte, quiere hacer uso de la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias por su comparecencia. Por no consumir mucho tiempo, quería preguntarle un par de cuestiones. ¿Cuál sería su modelo o su propuesta para la movilidad en áreas despobladas, específicamente? Nos ha hecho un canto del mercado. Usted sabe que hay territorios en los que no funciona el mercado, donde el grado de dependencia de la actividad es tal que no funciona el mercado, no hay ni oferta y sí que hay demanda. Yo le quería hacer una reflexión respecto a lo que nosotros nos ha puesto como ejemplo en el nuevo mapa concesional que usted parece alabar porque camina hacia la concentración de los nodos solo en las grandes ciudades. Ese mapa concesional a una provincia de 15.000 kilómetros cuadrados le deja parada de autobús en 6 localidades. Si cree que con 6 localidades vertebramos el territorio de 15.000 kilómetros cuadrados, que es el doble que la Comunidad de Madrid o el doble que el País Vasco, pues querría que me lo explicase. Por eso digo que su modelo debe ofertar también esa solución. No quiero decir, a nosotros al final, los ciudadanos, nos interesa muy poco quién nos presta el servicio. Queremos que se nos preste el servicio en condiciones de calidad y en condiciones de igualdad en todos los territorios. Pero sí que hay que ser conscientes que estas liberalizaciones normalmente acaban, frente a lo que usted comentaba de una bajada de los precios, acaban en un incremento de los precios, acaban concentrando la oferta en 3 o 4 grandes operadores con el riesgo de oligopolio y acaba finalmente subiendo los precios. Entonces, realmente sí que es cierto, como usted ha comentado, que ha faltado y falta un debate en profundidad sobre el modelo que debemos seguir, un modelo que sea también, como también creo que ha mencionado, intermodal, donde conviene ferrocarril, conviene autobús, conviene incluso el vehículo privado, pero desde luego mírense todas estas regulaciones desde el servicio también a las áreas en proceso de despoblación, porque cada vez son más, está afectando a casi el 70% del territorio y no podemos convertir el país en 2 o 3 grandes núcleos que se relacionan entre ellos y los demás que se apañen. Esa sería un poco la pregunta que le planteo. Muchas gracias. Por el Grupo Euskal Herria Bildu, señor Ruiz de Pinedo. Tiene usted la palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias. Una pregunta muy breve. ¿Habría algún modelo de los modelos que ha citado Alemania, Francia, Italia? O sea, ¿alguno de estos modelos en que, a su entender, sería un elemento referencial aconsejable por su parte a la hora de encarar este nuevo redimensionamiento, esta apertura de los mercados? Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Barandiarán, tiene usted su palabra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su intervención. Bueno, ha sido ilustrativa y desde luego lo que ha quedado claro es cuál es el modelo referencial para usted. Modelo respecto del que evidentemente en parte podemos compartir algunas cosas y en otros quizá, tal y como ha señalado el señor Guitarte, pues parece que deja de atender algunos elementos más precarizados en cuanto a las necesidades de servicio, ¿no? En ese sentido, permítame que le diga, da la impresión de que su experiencia es más madrileña, entre comillas, que decirlo por de alguna manera, que de otros lugares, ¿no? Y por lo tanto también me gustaría preguntarle por esta contextualización. ¿Existen modelos diferenciados en el ámbito territorial de manera que se puedan aportar también modelos diferenciados de prestación de ese servicio?
Esa es una cuestión. Y la siguiente. Estamos hablando de un modelo concesional relacionado con el MITMA, ¿no? Con el Ministerio de Transportes. ¿Cuáles son la situación en las comunidades autónomas? ¿Cuáles son los modelos diferentes entre las comunidades autónomas? ¿Y cuáles son entre aquellos los que, a su juicio, pueden servir en todo o en parte de aplicación en el resto del territorio del Estado, ¿no? Y en todo caso, pues agradecerle, creo que ha sido muy claro, creo que enriquecedor bajo mi punto de vista, y le agradezco su intervención. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor López Bas, tiene usted ahora la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Pedrero. Agradecerle su intervención. Le hago, en primer lugar, una reflexión. Lo digo porque me ha sorprendido incluso su claridad. Por una cuestión, porque los que tenemos experiencia en el ámbito local, los que hemos sido concejales de ciudades, sabemos perfectamente lo que supondría tener una relación contractual, que en su caso la concesión no deja de ser una relación contractual, extinguida, caducada, pero funcionando 5 años. O sea, tendríamos a la Fiscalía Anticorrupción ya en el cogote. Se lo digo porque me llama la atención pues el dato de que tengamos pues de 79 convenios de este tipo, 40 y tantos extinguidos y parece que no pase nada. Porque si esto le pasa a un concejal de pueblo, ya le digo yo que estaría temblándole en las piernas, y alguien en el Ministerio pues debería pensarlo. Independientemente de esto, en la línea de lo que han comentado los compañeros que me han precedido, ha hablado usted de que el modelo que de alguna manera deberíamos atender sería el modelo que está previsto en el derecho europeo, es decir, el que ya han marcado los reglamentos, que parece ser que aquí somos de nuevo una isla no ibérica, porque Portugal, desde luego, podría ser un modelo a seguir y, sin embargo, es España el que no lo sigue. Sí me gustaría que nos aclarara o que nos profundizara un poquito más en las medidas, porque usted ha hablado de la posibilidad de implementar medidas liberalizadoras, siguiendo la normativa europea, pero al mismo tiempo con fórmulas que permitieran, pues como se ha dicho por el señor Guitarte o por el señor Barandiarán, llegar a zonas menos pobladas, no tanto un ámbito muy metropolitano, que quizá fuera el que lo condicionara más, sino llegar a zonas donde en principio parece ser que sería pues económicamente no sostenible mantener este servicio. Como nos has hablado de que existen fórmulas, si tiene alguna idea que aportar. Y luego preguntarle si entiende que el autobús está bien tratado en el texto del anteproyecto de ley de movilidad sostenible, porque es verdad que, en nuestra opinión, al menos en la de mi grupo, es un texto que es muy trencentrista, si se pudiera llamar así, y luego sobre otros medios de transporte, como puede ser el vehículo, como puede ser la micromovilidad, con patinetes, con bicicleta. Pero parece que el autobús siempre es el patito feo. Yo le preguntaría si hay algún motivo para esto, más allá de lo que yo lo adivino y bueno, se lo quiero preguntar, si es que realmente esta situación de tantas concesiones extinguidas, pero que se siguen manteniendo, es decir, si no hay una especie como de situación de cártel encubierto en la que usted ha mencionado que hay 2 grandes grupos. Yo le pediría, si usted no tiene inconveniente, y entiendo que no es ningún secreto, que nos dijera, personalmente, es que ahora mismo no sé cuáles son, a qué empresas, como nos ha dicho que tienen los datos, y saber realmente de lo que estamos hablando, porque me parece, como le digo, y vuelvo al principio, y ya con esto termino, me parece una cuestión muy grave que en otros ámbitos administrativos supondrían un grave problema. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En representación del Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra don Ferran Bel. Muchísimas gracias, presidente. Agradecerle al señor Pedrero, presidente de ANETRA, su explicación, también su claridad, y en todo caso yo voy también a aprovechar para hacer algunas reflexiones y algunas preguntas respecto al tema de actualización de precios. Ya le digo que nosotros lo estamos trabajando. No es fácil, la coyuntura es difícil. Yo no me declaro para una actualización de acuerdo con IPC, porque generaría un efecto segunda ronda en el proceso inflacionista, pero es evidente que la congelación no tiene ningún sentido y pone en peligro la prestación de algunos servicios. Dicho
esto, vayamos un poco más a la intervención. Lo ha centrado bastante en el tema del sistema concesional y de la liberalización del sistema, que yo creo que es uno de los aspectos más relevantes que se tendrán que afrontar con esta nueva ley. Y nos ha dado datos, dice que en España bajan el número de pasajeros que utilizan el autobús y después en otros países suben. Nos gustaría que me identificara cuáles son los motivos. ¿Realmente es simplemente la falta de liberalización? Respecto a la posibilidad de la liberalización, usted nos indica. Respecto al modelo concesional, es evidente que el modelo concesional, yo creo que también lo he dicho el anterior compareciente, lo que hace es que equilibra a aquellas zonas donde quizás se está pagando un precio, usted lo ha denominado un impuesto adicional por parte de algunos usuarios, para que se pueda prestar sin que la Administración ponga dinero algunos servicios que son absolutamente deficitarios. Es verdad, y usted hablaba de formas de conectividad, porque algunos de los compañeros que han intervenido, pues algunos han sido concejales, otros tienen representación territorial, yo mismo he sido alcalde y conozco el problema, pero habla de estas formas de conectividad que nos deberíamos plantear. Nos gustaría también que nos las pudiese ampliar, porque la duda que se puede plantear es si se liberaliza totalmente, la Administración va a tener la capacidad de financiar estas líneas que ahora las están financiando los usuarios de las líneas rentables. En cuanto al tema de los precios y que los precios son los billetes son caros, seguramente, pero yo le puedo poner mi ejemplo, y para que los compañeros que apoyan al Gobierno lo tengan en consideración, de la situación de mi ciudad, que es Tortosa, en relación a Barcelona, y dice que son caros los precios de los autobuses, señor Ramos, pero son un 21% más baratos que los de Renfe. Yo no sé si eso habla a favor del autobús o en contra de Renfe, pero en todo caso nos lo deberíamos plantear. También ha hablado, así de pasada, de modelos de transición. ¿A qué se refiere cuando está hablando de modelos de transición? Y usted, permítanme que haga un poco de comparación. El anterior compareciente nos ha expuesto, seguramente con su razonamiento, es lo que está pasando en otros países, que se liberaliza absolutamente, es que hay una concentración en el mercado por parte de las empresas y se acaban convirtiendo en oligopolios o empresas, muy pocas empresas concentran la actividad. Y usted también nos pone de evidencia con los datos que hoy nos ha facilitado, que con un modelo concesional, pues una parte muy importante de estas concesiones, a través de grupos y subgrupos, los acaban concentrado, en el caso de España, dos empresas. ¿Puede haber algún tipo de garantía que en una situación de liberalización no hubiese una gran concentración empresarial, no a corto plazo, porque obviamente no sería, pero a medio y largo plazo? ¿Y cómo se podría combatir esto? Yo no es que tenga ningún inconveniente respecto a las grandes concentraciones, a diferencia de otros compañeros. A mí me preocupan las grandes concentraciones en tanto que en un segundo o tercer momento puedan incidir en un control de los precios, y donde los precios se puedan disparar ante la falta de competencia. ¿Qué puede garantizar la competencia en una situación de liberalización absoluta? Y después, no me ha quedado claro este concepto de autobús compartido, y si pudiera también me gustaría que lo ampliara, porque creo que sería interesante. Y como el señor Cortés sí que me mira con mirada amenazadora, como todos los compañeros lo han podido observar, ceso aquí mi intervención. Perdón, Garcés.
Muchas gracias por su cortesía. Gracias por su cortesía, señor Ferran Bel. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Republicano doña Inés Granollers. Estamos espesos hoy, tanto en el Pleno como en la Comisión, pero perdónenme a todos. Gracias, presidente. Bienvenido, señor Pedrero. Gracias por sus explicaciones. Me han robado ya muchas preguntas, por tanto, sí que voy a ser breves. Estamos de acuerdo en que el servicio discrecional necesita ayudas, porque al final es un servicio para el ciudadano y es como si nos planteáramos que tenemos que mandar un maestro a una zona rural y el coste que tiene el del maestro. O sea, mandamos un maestro y sabemos que hay que ir y que esto es fundamental. Pues pienso que en el transporte discrecional, y más cuando eres de una zona rural como soy yo, es imprescindible, porque tenemos gente mayor que no pueden conducir y la gente joven no tiene por qué estar obligada a conducir siempre un coche con los costes que conlleva el mantener el coche y ponerle el combustible al precio que está, solamente por el mero hecho de vivir en una zona rural. En la digitalización y el transporte a demanda, para nuestro grupo nos parece que es imprescindible y sí que nos gustaría saber cómo ven los propietarios de autobuses de transporte discrecional un servicio a demanda, que quizás sería un poco la pregunta que también tenía que hacerle, que ha hecho mi compañero Ferran, si esto sería como un autobús compartido, como si fuera un BlaBlaCar, pero del autobús. Y después, en la liberalización, ¿no?, que hemos hablado de las líneas, ¿cómo haríamos para financiar las líneas estas deficitarias? Si ustedes tienen alguna idea de cómo se podría hacer, pues quizás nosotros, pues como legisladores, podríamos mirar cómo hacerlo. Y bueno, ya he avanzado antes que no nos lo planteamos en educación, que tenemos que llegar a todos los puntos, tampoco nos lo planteamos en salud y, en cambio, cuando estamos hablando de transporte siempre estamos mirando la parte económica, como si solamente importara el dinero y no, por ejemplo, las emisiones de CO2 que estamos emitiendo a la atmósfera y que después, de una manera u otra, tendremos que revertir económicamente. Y nunca miramos estas pérdidas. A mí me preocupa muchísimo el que el MIDMA haya perdido pasajeros y los haya ganado el avión, porque el que sí que está claro es que si yo para venir aquí a Madrid puedo venir en tren o en autobús, es mucho menos contaminante que venir en avión. Nunca me puede salir más barato esto, porque aunque me salga más barato económicamente, ecológicamente no nos va a salir más barato y quizás tenemos que empezar a pensar en un eco que no sea económico, sino que sea ecológico y priorizar más estos modos. Y después estoy totalmente de acuerdo con el señor Guitarte en que si tenemos un buen servicio de transporte, algún día podremos revertir el despoblamiento, porque al final, ¿qué más nos da? O sea, si podemos tener el privilegio, que para mí siempre pienso que es un privilegio vivir en una zona rural, y no, porque tenemos un buen transporte para el próximo día a la mañana irnos a una ciudad, quizás nos empecemos a plantear el dar ayudas a estos sectores. Y nada más, era por si tenían ustedes alguna idea. Sí, y me queda una pregunta para hacer. Ya me refiero más a seguridad vial. O sea, si todas estas concesiones con contratos extinguidos, me imagino que los contratos serán con la empresa, pero que quiero pensar que el autobús no será anticuado, poniendo totalmente en peligro la seguridad vial de estas personas. Nada más, solo que nos aclarase esto. Ya termino. Gracias. Muchas gracias. Por el grupo de Unidas Podemos, en Común Podem, Galicia en Común, señora López Domínguez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente, y gracias y bienvenido, señor Pedrero. Me parece que tengo unas 2 o 3 preguntas para usted. Las primeras un poco genéricas, pero que no tienen una relación directa con lo que usted ha explicado,
pero son unas preguntas que me interesa hacerles a todos los comparecientes. Una hace referencia a la presencia de mujeres, como bueno, ya he comentado antes, por lo tanto, lo siento, compañeros, por repetirme, pero usted no. Es la presencia de mujeres en el sector, que sabemos que es baja. Usted lo ha escuchado también, perfecto. Y la segunda es si ustedes tienen algún plan o qué podemos hacer desde el legislativo para que sus flotas sean más sostenibles, más modernizadas. Y respecto a lo que usted ha comentado, yo querría saber cuál es su opinión de las consecuencias que la liberalización podría tener no solo en la calidad del servicio, a lo que usted ya ha hecho referencia, sino a la calidad de los empleos, salarios, tiempos de trabajo, descansos y todo lo relacionado con el bienestar de las personas trabajadoras. También le quería preguntar qué se podría hacer para solucionar la referida anteriormente y conocida falta de profesionales en el sector. También si usted estaría de acuerdo en rebajar la edad de jubilación de los conductores y las conductoras profesionales, porque sí que es cierto que hay enfermedades relacionadas con la posición, con la conducción y con la atención, y también para tener mayor seguridad tanto para las personas trabajadoras como para los viajeros. Y, por último, si usted cree que cambiando las cláusulas que rigen las concesiones se podría tener un mejor resultado que el que usted expone para la liberalización. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox, doña Patricia de las Heras, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, Pedrero, por su comparecencia. Le voy a lanzar una serie de preguntas, ya que me interesa conocer su opinión en determinados diversos puntos que toca la Ley de Movilidad. No sin antes decirle que, bueno, que como ya he comentado anteriormente, esta ley quiere imponer a los ciudadanos los medios por los que deben movilizarse y establece una jerarquía. Como no, mientras ellos utilizan sus jets privados y sus coches oficiales, para los ciudadanos les dicen en qué medios deben circular. Y esto le afecta porque la intención del anteproyecto es planificar los modelos territoriales y urbanos para que los ciudadanos tengan que ir a pie, lo que convertiría las ciudades en prácticamente inaccesible para los medios de transporte. Yo quería saber, en este sentido, en la planificación de las urbes, cómo le afecta a su sector. En relación a las obligaciones de servicio público, como también he preguntado al anterior comparecente, me gustaría conocer su opinión al respecto de que las emisiones sean un principio para declarar las obligaciones de servicio público. Es decir, que ante rutas que un operador no asumiría sin compensaciones por no ser rentables, se tengan en cuenta las emisiones antes de declarar una obligación de servicio público. También mencionaba usted en su intervención la CNMC, pero lamentablemente debo decirle que también la CNMC pedía que se bajaran las tasas aeroportuarias y el Gobierno las ha mantenido, con lo cual este Gobierno no hace ni caso a las disposiciones de lo que establece la Comisión Nacional de los Mercados. En relación con que el Gobierno apoye la imposición europea de prohibir la venta de vehículos de combustión en el año 2035, ¿qué opinión tiene al respecto y cómo afectará a su sector? Y si considera que España está preparada en cuanto a puntos de recarga y costes para que en el año 2035 solo se vendan vehículos eléctricos. Desde luego, el Gobierno no ha perdido tampoco la oportunidad de meter en la disposición adicional 13ª el pago por uso de las carreteras. Y si bien detalla al menos las de altas prestaciones, no se cierra exclusivamente a ellas. Y lo impone como mecanismo de financiación para el mantenimiento de las carreteras, como si lo que recauda a través del 54% de los carburantes no fuera suficiente. Importe que, por cierto, ya alcanza los 2,14 euros litro, haciendo totalmente inútil la medida estrella de los 20 céntimos. Por eso el anterior compareciente nos pedía un aumento a 40 céntimos. Ante el disparado incremento de la materia prima con los combustibles o la anunciada implantación del sistema de pago por uso de las carreteras, que en realidad viene a ser una duplicidad impositiva, ¿cree que esta ley da solución a las necesidades del sector? ¿Cree que las empresas del transporte discrecional de viajeros por carretera podrán sobrevivir al precio de la gasolina que se prevé alcanzar los 3 euros litro este verano? ¿Qué opina del nuevo impuesto o gravamen previsto para el pago por uso?
Y, por último, y no por ello es menos importante, ¿qué opinión le merece el sistema concesional que deja al ciudadano en un segundo plano para centrarse a la Administración en cuanto a las rutas, a la disminución de rutas y demás? ¿Y qué impacto cree que pueda tener este proyecto en la movilidad? Y, sobre todo, sobre la España abandonada, la reducción de los pueblos con paradas, como ya he mencionado. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, doña Ana María Zurita, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Pedrero, por su comparecencia, que es ya la segunda de la tarde. Y nos alegra ver, aunque tenemos muchas dudas al respecto, que las apreciaciones del sector tendrían que estar en los contenidos de la Ley de Movilidad Sostenible, que se supone, o que así se ha expresado por parte del Gobierno, que iba a dar respuesta a todas las demandas del sector y de la población, pero parece que se han quedado pues bastante cortos en sus determinaciones. Pues lo primero, hay que ponerse en el contexto, en la situación que viene sufriendo el transporte por carretera desde el inicio de la pandemia, donde fue una de las actividades más castigadas por las restricciones de movilidad, y todo ello condimentado por una amenaza de esta ley de movilidad, que en un principio iba a introducir peajes por el uso de carreteras, un mapa concesional caducado, como usted ha dicho, que genera una gran inseguridad jurídica, y luego las amenazas de esa urgente renovación de las flotas para dar cumplimiento a las directrices de Europa en cuanto a la sostenibilidad de los vehículos y la movilidad en general. Pues todo un panorama para esta ley esperada, porque se pensaba que iba a dar respuestas a todas estas demandas del sector. Para nuestro juicio, esta ley viene a ser del corte de todas las que está sacando el Gobierno, leyes ideológicas que más bien son un catálogo de intenciones, pero que no dan respuesta a corto plazo a la mayoría de sus determinaciones. Y en cuanto al transporte de viajeros por carretera, se tratan cuestiones fundamentales y de gran impacto, pero mal. Uno de ellos es, aunque no claramente expresado, pero que se intuye, es que se apuesta por el modelo concesional clásico. De hecho, en paralelo hemos tenido esa propuesta de ese mapa concesional que, por lo que parece, ustedes no están de acuerdo, ya no solo en los recorridos que se determinan y en la injerencia que se hace a las comunidades autónomas, sino en el propio modelo que ustedes proponen liberalizar en aras de una mayor competitividad y que debe afectar a las tarifas en el usuario final. Y nosotros, de lo que nos ha trasladado, nos vamos a quedar con un concepto, y ese concepto es el desacuerdo y la falta de consenso que tienen estas propuestas del Gobierno, que no le gusta a nadie, y que precisamente el sector del autobús, porque se ha obviado además lo que representa. Frente al transporte lineal, el autobús tiene que ser tejer esa tela de araña que llegue a todo el mundo, a todos los niveles. Es el transporte puerta a puerta, que tiene que ser eficiente, cómodo y barato. Y aquí todos se quejan que se quedan fuera de cobertura muchos municipios, que no cumplen los requisitos, y la España rural, pero yo me voy a quejar que esta ley no atiende a la diversidad de todos los territorios, no responde a las necesidades de los pasajeros. Y haciendo referencia, por ejemplo, a mi tierra, Canarias, no contiene ninguna medida para los territorios insulares. Y le pongo de ejemplo que Canarias, por ejemplo, no participa del sistema concesional, pero sí tiene el transporte de viajeros de carretera subvencionado y que además lo gestionan las empresas públicas de los cabildos. Y esto está tan asumido que no funcionaría sin la aportación estatal. No hay competencia, no hay transporte complementario salvo el tranvía en una sola ruta. Y aún así, el precio de la guagua del sur de Tenerife a Santa Cruz es más caro que un billete de avión entre islas. Y la ley no hace ninguna referencia a esta situación. Y creo que donde único existen determinaciones que pueden afectar es en el tema de la financiación. Una regulación del sistema de financiación que además está altamente demandada porque se estaba hasta ahora al albur de cada uno de los presupuestos generales del Estado. ¿Pero a dónde quiero llegar? O sea, que España es un país diverso y lo que no da esta ley es respuesta a las particularidades de cada territorio. Y en la situación en que estamos nos tenemos que preguntar, ¿hay que renunciar a ese modelo concesional? Entendemos que no, pero en el sentido de apostar también por cierta estabilidad. ¿Hay que liberalizar ciertas rutas? Pues sí. ¿Hay que objetivizar el modelo de financiación del transporte urbano colectivo y hacerlo más equitativo? Pues también, pero habría que hacerlo de una manera coordinada, con más estudio y rigurosidad, y armonizar las concesiones con la financiación y establecer un sistema equilibrado de tarifas del transporte urbano, periurbano, larga distancia, y teniendo en cuenta la competencia de otros modelos de transporte. Y a mí me gustaría preguntarle, ya que tiene el modelo, se ve que lo tiene clarísimo, si se plantean ustedes anular completamente el sistema concesional y trabajar solo en la liberalización total, o hablamos
solo de largo recorrido. Y si tienen estudiado en qué provincias de España implantarían de manera urgente este modelo liberalizador. Y que si verían ustedes rentable también la conexión de núcleos de la España rural y si mantendrían también las OSP de las líneas deficitarias. Y también si tendrían algún estudio que visualice la diferencia de precios que existiría entre un sistema liberalizado como el que proponen, teniendo en cuenta además la incidencia del sector ferroviario de las nuevas líneas low cost por la liberalización de este sector y el incremento también de costes operativos con la actual situación económica del país. Nada más y muchas gracias, señor presidente, que creo que me pasa el tiempo. Gracias. Para concluir, por el Grupo Socialista, don César Ramos, tiene usted ahora la palabra. Gracias, presidente. Bien, antes en mi primera intervención decía que iba a montar la tienda de campaña. Reconozco que en la intervención de este compareciente y de los primeros grupos parlamentarios me he salido de la tienda de campaña porque me ha parecido un debate interesante en el que se entendía de lo que estábamos hablando y lo que queríamos intentar conseguir. Además, porque el compareciente lo que ha hecho es plantear el modelo distinto, un modelo distinto al que ha planteado el primer compareciente de Confebus, ¿no? Y creo que es lo que a nosotros nos sirve, es decir, tenemos que conseguir ver cuál es el modelo al que queremos llegar o cuál es el modelo más óptimo y para eso hay que enfrentar modelos en el debate. Voy a reconocer que, como decía, que me había quitado la chaqueta de indignación hasta que ha intervenido el PP y Vox. Por una sencilla razón. ¿Alguien le puede contar a la diputada del Partido Popular que todavía no hay una ley de movilidad? Porque aquí he hablado de la ley de movilidad, lo que es bueno, lo que es malo, cuando todavía no hay una ley de movilidad. Y ella puede llegar y puede decir que hay un borrador inicial, pero no es una ley. Si la portavoz del PP entiende su intervención y la hace en ese sentido porque hay un borrador inicial y cree que va a ser la aprobación final, lo que me viene a decir, o lo que nos viene a contar a todos, es que renuncia a hacer su labor parlamentaria. ¿Cuál es la labor parlamentaria? Cuando entra una ley en este Parlamento, lo que buscamos es que los diputados que estamos aquí la enmendemos y la mejoremos. Entonces, reconozco que hay debates que me resultan asombrosos y además como el grupo mayoritario en el Congreso, el grupo que sustenta al Gobierno, decimos claramente que queremos que la ley venga como venga del Gobierno, queremos que sea una ley de este Parlamento y de todos los grupos parlamentarios que forman parte de esta comisión. Y para eso lo que animamos a todos es que participemos en ella, que veamos cómo mejorarla y que por eso hemos pedido que se hicieran estas comparecencias. Y además lo digo de forma sincera, es decir, es un ofrecimiento sincero. Creo de verdad que podemos llegar a hacer una magnífica ley en un tema que no es tan complejo o no es tan polémico como en otras cosas y creo que tenemos ese reto por delante y es el ofrecimiento que hacemos. Después también me asombra, y lo decía cuando ha llevado la intervención de Vox, bueno, me asombra, no, tampoco me asombra, pero sí creo que, y tenemos que empezar a decirlo, que hacen un daño horrible a la política. Aquí ha hablado de... No echéis la mano a la cabeza, lo creo de verdad. Hacen un daño horrible a la política y con ello a los ciudadanos. Porque... Ruego por favor, no se estresen, por favor. Ruego, por favor, igual que yo no hago de portavoz de ningún grupo, que nadie haga de presidente tampoco, me toca a mí ordenar el debate. Ruego, por favor, silencio, señor portavoz. Ruego, por favor, dejen al portavoz del PSOE, igual que se ha respetado todos los turnos. Ruego, por favor, respeten el turno del Grupo Socialista. Gracias. La cuestión son las intervenciones que ha habido y las referencias que ha habido. Ruego, por favor, señorías, por favor. Pero, señorías, señor Ramos. Ruego, por favor, señorías, ustedes cada uno han dicho lo que han estimado. Ruego, por favor, dejen al señor Ramos hacer su intervención, puesto que está hablando del tema y de las comparecencias que han hecho ustedes. Ruego, por favor. Pero si no he hecho todavía la referencia, ¿qué voy a hacer? Señor Ramos, por favor. Señor Ramos, por favor, le ruego que no debatan ahora mismo entre ustedes intercalándose palabras. Continúe. Siempre me sorprenderá lo que les molesta a algunas personas, que algunos tengamos la libertad de expresar lo que creamos aquí, porque una serie de ciudadanos nos votaron. Si eso es lo maravilloso de la democracia. Entonces, respétenlo un poco, señores de la derecha.
decía que creía que hacían mucho daño a la política cuando dicen determinadas cosas que son auténticas burradas. Empiezan aquí a hablar de jets privados y de coches y de coches con conductores, que tenemos chofer, tenemos tal, porque cuando llegamos a los territorios, a veces me pasa a mí, yo creo que a mucha gente de aquí, algunos nos achacan y nos increpan y dicen, oye, devuelve el coche oficial. Y algunos nos preguntamos, oye, ¿ese coche oficial dónde estará? Que yo nunca lo he visto. Entonces, creo que tenemos que intentar evitar la sobreactuación porque será bueno para la política. Es cierto que me he ido un poco del tema, pero creo que merecía la pena. Bueno, agradezco al compareciente, además, que haya abierto un debate, que creo que es una de las cosas que tenemos que plantearnos los grupos parlamentarios cuando llegue la ley. ¿Queremos el modelo actual, es decir, concesional como está para toda la ruta, o queremos que haya una parte con el modelo actual concesional y otra parte liberalizado? Por la intervención que ha hecho la diputada del Partido Popular, y me parece interesante, ha planteado que, oye, a lo mejor no tenemos que plantear que una parte sea concesional, pero que determinadas líneas se puedan liberalizar. Creo que es una de las cosas que tenemos que debatir. Creo que también nos tenemos que plantear en ese debate de la ley de movilidad alguna serie de cosas que no hemos puesto sobre la mesa porque a día de hoy no son elementos que estén dentro de la realidad, pero que dentro de muy poco sí lo van a estar. ¿Qué impacto va a tener en la movilidad el coche autónomo? Porque en esto nos podemos plantear, yo sé que hubo un conflicto y conocemos que hubo un conflicto muy grande entre el taxi y la VTC porque había se producía una colisión entre los dos sectores. ¿Qué ocurrirá cuando empiecen a circular vehículos autónomos? Creo que es uno de los elementos. No creo que en la ley tengamos que profundizar algunas cosas que van a llegar, pero creo que sí tenemos que hacernos una serie de reflexiones. Porque además, con todos estos cambios que se están produciendo en la movilidad y que se van a producir en la movilidad, nuestro gran reto es entender los cambios que se van a producir en el futuro y hacer la regulación más adecuada para que beneficie a la mayoría de los ciudadanos y que intente crear los menores problemas al sector que actualmente existe. Si conseguimos eso, creo que habremos dado un paso de gigante. Sí, voy a ir terminando, pero como la primera parte aquí ha habido mucha polémica, voy terminando. Además, creo que también hay que plantearse una cosa con el debate de esta ley. Yo soy de una ciudad, de Cáceres, que como todas las ciudades medianas de este país, tiene alrededor otra serie de poblaciones que la complementan y que hacen vida alrededor de la ciudad. Hay poblaciones como Casar de Cáceres que tienen pocas frecuencias porque lo que tienen es un autobús de determinado tamaño que para llenarlo, para que sea viable, tiene que haber poca frecuencia. Pero lo ideal, porque nuestro competidor tiene que ser el coche particular, es que hubiera vehículos más pequeños con mayores frecuencias y que tuviéramos la capacidad de identificar cuándo están los usuarios a través de las nuevas tecnologías. Esos son los debates que creo que nos tenemos que plantear, y lo que le pedimos al sector, no hace falta que sea hoy, es que nos pongan esos elementos sobre la mesa, que nos pongan sus opiniones y que nos marquen el reto a nosotros de qué tenemos que debatir. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Yo sé que le voy a pedir un imposible. No, vamos a intentar. Le ruego que nos ajustemos al tiempo en lo máximo posible, seré flexible con ello. Pero puede usted proceder a responder, señor don Luis Ángel Pedrero. Pues muchas gracias. Me van a permitir que de momento me vaya satisfecho de mi intervención porque al menos he introducido un debate que creo que es muy necesario y que fuera de rencillas políticas, etcétera, pues a ver si somos capaces de intentar legislar, intentar tener varios modelos en la mente, y voy a intentar agrupar en mi intervención respuestas a todos, aunque he tomado buena nota y por supuesto que con mi mujer estaba grabando con el móvil la intervención, etcétera, pues daremos buena respuesta por escrito a lo que no quede claro, y me pongo a su disposición yo mismo y mi organización ANETRA para cualquier información, para reunirnos cuando ustedes necesiten. Hay que diferenciar, porque parece que hemos dicho un modelo, no voy a ir grupo por grupo, voy a hacer una intervención, creo que voy a tocar bastantes puntos de los que me han planteado. Hay que diferenciar las líneas que dependen del Ministerio de Transporte y las que no, que son las de las comunidades autónomas, que ya están financiadas, muchas de ellas. Existen contratos programas, ya la Administración financia otras líneas. Es decir, no estamos diciendo que haya que dejar todo al libre albedrío y que haya que hacer una liberalización completa de todos los recorridos, ¿no?
me preguntaban también que si mi visión no es muy de Madrid, si yo no... Bueno, yo creo que no. Nosotros tenemos socios en todas las comunidades autónomas, tenemos un gran debate sobre ello, conocemos lo que es las zonas rurales y la zona despoblada, y creemos que en el modelo que proponemos, que es el siguiente, es decir, dejemos que el mercado cubra los recorridos necesarios, y los que donde no llegue el mercado, ahí tiene que intervenir la Administración, pero no lo digo yo, lo decía la CNMC también, por escrito. Entonces, creo que ese modelo, que se combinen intervención de la Administración con recorridos liberalizados, tiene muchas ventajas, no solo para los recorridos liberalizados, que van a bajar drásticamente en el precio y que dejaremos de pagar ese impuesto, dejarán de pagar ese impuesto encubierto los usuarios del autobús, que, como ya dije antes, son jóvenes o clases más desfavorecidas, sino que permitirá al resto de transportistas, a las más de 3.000 empresas o las casi 3.000 empresas que hay en toda España, ofrecer libremente servicio discrecional y servicio regular. Estoy convencido de que en muchos sitios donde ahora mismo no llegan las suficientes frecuencias o si llega es mediante la combinación de tráficos rentables y no rentables, en un mercado libre, pequeñas y medianas empresas locales de las zonas rurales, que hay muchas, las conozco, en mi organización hay 900 empresas, podrían incluso hacer esos servicios. Dejemos que lo ofrezcan ellos, que los combinen, que los hagan, y donde una administración, ya sea local, autonómica o la estatal, entienda que el mercado no ha cubierto las expectativas que necesita la ciudadanía, se intervenga ahí y se financien. Pues, abramos un debate, pueden ser OSPs, pueden ser financiación directa, contratos programa, ya existen en las comunidades autónomas, no hay que inventar la rueda, ya se está financiando el transporte, no es que todo el transporte se financie por sí solo. De hecho, incluso el que en teoría se financia por sí solo, que son las líneas de largo recorrido que dependen del misma, ya ahí el anterior compareciente ya está diciendo, ya se está advirtiendo a ustedes y al Gobierno que, oiga, esto habrá que ver cómo se financia. Metan en la ley también, por favor, cómo se financia esto, porque parece ser que con este mapa pues no llegamos a ningún lado, ¿no? Entonces, creo que este modelo, creo que ha llegado el momento. Creo que, además, les voy a poner otro ejemplo para que quede claro lo que decimos. Y un ejemplo que además viene a volver al comienzo de mi intervención, donde hablaba de sostenibilidad, de economía verde y de digitalización, que tanto nos gusta a todos hablar de esto ahora. Y es el siguiente. Yo, mediante una tecnología, puedo hacer marketing segmentado y pongamos que, no sé, por decir, hay un concierto en Cáceres, por hacer referencia a la población del señor Ramos, y que ese concierto que hay en Cáceres, pues yo soy capaz de aglutinar vamos a poner un concierto o un partido de fútbol, y que busco alrededor, en los pueblos estos donde dice el señor Ramos que están alrededor de Cáceres, voy a hacer un marketing segmentado y voy a buscar todos los pasajeros que pudiera yo establecer una ruta para ir a ese partido de fútbol. Lo voy a hacer con digitalización, con marketing segmentado, y voy a vender las plazas. Y voy a quitar, por lo menos, con un solo autobús, 30 o 40 vehículos particulares de la carretera, que van a ir en su propio coche particular, que van a causar atascos a los alrededores del estadio y que van a contaminar infinitamente más. Y además, aprovecho para contestar otra pregunta, si encima promocionamos el autobús Euro 6 de última generación, que es infinitamente menos contaminante que autobuses de 4, 5, 6 años, pues mucho mejor. Vamos a matar dos pájaros de un tiro. ¿Qué ocurre en este ejemplo? Que la LOT no nos permite a los transportistas ofrecer el autobús plaza a plaza. Lo que hablábamos del autobús compartido, que también me han pedido que aclare. Esto es, la LOT dice que debe haber un solo contratante y que debe contratar el autobús completo. ¿No les llama la atención a ustedes esto? ¿No es ineficiente? Entendemos que en el modelo que proponemos se cubriría todo esto y se podría, lógicamente, buscar fórmulas, hay que buscar fórmulas para financiar todo aquello donde no llegue el mercado. Nosotros ya hemos interpelado al Gobierno, a otros gobiernos, este modelo, y dicen que más o menos en lo que compete al MITMAC, cambiar este modelo podría costar hasta 400 millones.
no nos salen las cuentas cuando la facturación de todas las líneas, es decir, las rentables y las no rentables, son de 350 y tantos millones. Entonces, creo que si tenemos un debate, si ustedes se ponen a legislar, intentan debatir, buscamos y nos ponemos a su disposición, además, para de la mano buscar fórmulas, podemos encontrar un modelo mucho mejor y creo, además, que es la oportunidad, con la tramitación de la nueva ley, de olvidarnos de un modelo obsoleto que no funciona, que no gusta a nadie. Bueno, quizá gusta a los que no quieren que se mueva porque pues, tienen las concesiones caducadas y viven cómodos ahí mientras duren. Bueno, pero creo que es el momento de que se cambie este modelo y está en sus manos. Muchas gracias y a su disposición para el resto de preguntas y aclaraciones. No sé. Más o minutos más si lo quiero aprovechar. Bueno, sí, pues, si me ha quedado tiempo voy a ir respondiendo algunas cosillas que tenía aquí anotadas. Bueno, en cuanto a las mujeres y a las flotas sostenibles, creo que ella ha contestado, creo que las flotas muy sostenibles hay que ir paso a paso, hay que pasar, no se puede pasar directamente al eléctrico o al hidrógeno, porque no hay tecnología, porque no hay infraestructura, y habría que incentivar el paso inmediato, eso sí, al Euro 6 de última generación. Es infinitamente, exponencialmente menos contaminante que cualquier otro vehículo, pero tanto las autoridades europeas, o sea, como el resto de administraciones, parece ser que solo ven por el eléctrico y por otras alternativas, pero creo que, sinceramente, no podemos en el corto plazo demonizar al diésel porque sería contrario al objetivo de descarbonización. Hay que ir paso a paso. Y bueno, otra cosa importante en cuanto a si un modelo liberalizado traería precariedad en los empleos, creo que muy buena pregunta y muy importante, absolutamente no. Hay una escasez importante de conductores. Creemos que un modelo liberalizado lo que traería es todo lo contrario, subida de salarios, más oferta, mucha más concurrencia, con lo cual las empresas pelearíamos por los mejores conductores y todo esto redundaría en una mejor situación para la mano de obra, para los conductores en general. Y bueno, yo creo que ya no voy a continuar. Me quedo a su disposición, como he dicho, y muchas gracias por su atención y por abrir el debate. Gracias. Muchísimas gracias. Bienvenido siempre a esta su casa y esperamos poder verle en una ocasión pronta. Muchísimas gracias. Ahora 5 minutos seguimos con el siguiente compareciente.